De ángeles del hogar a escritoras profesionales. Primeras escritoras profesionales de Jalapa y la región. Ponencia para el 150 aniversario del natalicio de María Enriqueta Camarillo y Roa. La historia actual nos ha hecho creer que el que la mujer escribiera en el siglo XIX y siglos anteriores se ha considerado un hecho rarísimo, casi insólito, que nos muestra a las escritoras como un fenómeno sujeto a la curiosidad. La verdad es que esto solo se debe a una razón. Las escritoras previas al siglo XX han sido olvidadas y las obras de la mayoría de ellas no han sido publicadas de nuevo, a pesar del valor histórico y literario que sus letras podrían tener. Aun cuando fueron cientos las escritoras mexicanas que lograron publicar y circular sus poemas, novelas cortas, artículos, cuentos, notas periodísticas y obras teatrales. Veracruz ha sido desde el siglo XVII fértil en materia de producción literaria. Nombres como Francisco Javier Alegre o Francisco Javier Clavijero han sido referentes como las primeras letras veracruzanas, pero ¿qué hay de la creación literaria escrita por mujeres? Tomaré de punto de referencia el año de 1864, cuando la escritora jalapeña María del Carmen Cortés y Santa Anna, quien fuera nieta de Antonio López de Santa Anna, comienza a publicar sus ensayos poéticos, como ella los llama, en periódicos locales. La tomo de referencia a ella ya que, hasta donde yo sé, no hay otros registros de que otra mujer publicara en Jalapa y la región previo a 1864. Entre 1864 y 1866 se dedica a escribir por encargo, como ella lo dice, por los jalapeños. Es decir, recibía un pago por hacerlo. En este caso podríamos llamarla a ella como una escritora profesional. Sus textos tienen un valor histórico debido a que escribe para recibir a los emperadores Maximiliano y Carlota, así como en la llegada y muerte del primer obispo de Veracruz, Francisco Suárez Peredo. Es en 1866 cuando, por indicación de su padre, el coronel Pedro Pablo Cortés, reúne todos sus poemas y los publica en un tomo titulado Ensayos poéticos dedicados a las bellas jalapeñas, el cual cuenta con una larga obra de teatro titulada Escenas Mexicanas y un amplio número de poemas que dedica a diferentes mujeres de la ciudad, entre ellas la también poeta María Herrera, de quien hablaré más adelante. Dicho libro fue impreso y publicado en Coatepec, en la imprenta Rebolledo. De acuerdo con investigaciones realizadas por la doctora Leticia Romero Chumacero, este libro podría ser considerado como el primer libro publicado por una mujer en el México independiente. No solo eso, en ese mismo año publicó en Jalapa, bajo la imprenta Tipografía Veracruzana, una novela corta titulada Julia o Paseos Matinales en Jalapa, la cual narra la historia de una mujer que sufre un abuso sexual por parte de un hombre, por lo que su padre la obliga a esconderse para evitar la burla y el señalamiento de las personas. Toda esta historia transcurre en Jalapa como escenario, en especial en un lugar llamado El Chorro de San Pedro, lo que actualmente conocemos como la zona de Los Tecajetes y Sexta de Juárez. Incluso ella se asume como un personaje y menciona en dicha novela a manera de epílogo lo siguiente: adiós, amiga mía, adiós. Hice todo cuanto pude hacer por ti. Hoy cumplo con el último deber de la amistad vertiendo esta lágrima en tu sepulcro. Este mismo día principié a escribir esta historita que, aunque sin adornos ni elegancia, dedico a la memoria de mi malograda amiga en prueba de mi sincera amistad. Así como su poemario, esta novela podría ser considerada como la primera novela corta publicada por una mujer en el México independiente. La obra poética de Carmen siguió publicándose en el periódico Violetas en el puerto de Veracruz, así como en el Renacimiento en la Ciudad de México. Muere en el año de 1871 a los 31 años de edad debido al asma que padecía. Sus ritos funerarios ocurrieron en la iglesia de San José, siendo su muerte muy sentida por los periódicos literarios de la época, quienes la despiden llamándola la musa jalapeña. En 1865, otra poeta comienza a publicar algunas composiciones poéticas, la señorita Clotilde Zárate y Ferrar. Su exposición y estilo llaman la atención en periódicos nacionales como La Sombra, donde entre sus líneas se puede leer: la simpática amiga, nuestra señorita Clotilde Zárate, una de las jóvenes más recomendables de Jalapa, ha publicado últimamente una composición poética. Le aconsejamos que siga cultivando el divino idioma de las musas para que la posteridad coloque su nombre al lado de Lola Guerrero e Isabel Prieto. Es decir, estaban haciendo una promesa de la poesía veracruzana. Es en 1872 cuando es nombrada socia honoraria de las asociaciones literarias Eliseo Hidalgo y La Concordia. Asimismo, perteneció a la Sociedad Nezahualcóyotl. Fue redactora de La Lira Poblana, un periódico literario de la ciudad de Puebla, junto a las escritoras Manuela L. Berna, Rosa Carreto, Soledad Manero y Josefina Pérez en 1873.
Su obra poética fue publicada en diferentes periódicos de la Ciudad de México, así como en antologías entre las que destacan Poetisas Mexicanas, publicada por José María Vigil en 1893, y El Parnaso Mexicano en 1885. De acuerdo con la Nueva Revista de Buenos Aires de 1883, la señorita Zárate pareciera que dejó de escribir aproximadamente en el año de 1883. Su fallecimiento ocurrió a los 47 años de edad, el cual fue muy lamentado por los periódicos nacionales, quienes la consideraban como una de las primeras poetas del estado de Veracruz. Clotilde Zárate, junto a sus hermanos Julio, Eduardo, Gabriel y Ana Luisa, forman parte de una de las familias más importantes del México decimonónico, quienes se dedicaron a la vida literaria, política y educativa del país. 1865 es el año en que radica en Jalapa una mujer llamada María Herrera Rodríguez. Ella era originaria de la población de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua. Radica en la ciudad debido a su interés de formarse como profesora. Con este dato nos muestra una amplia posibilidad de que ya existían asociaciones o escuelas para formar profesoras, es decir, 21 años antes de que el gobernador Juan de la Luz Enríquez inaugurara la escuela normal junto al pedagogo Enrique Serrépzamen. María Herrera, además de ejercer como docente, funda escuelas para niñas en Coatepec, las cuales resultan todo un éxito. Llama la atención de la misma forma en periódicos nacionales como La Sociedad, quienes publicaron en el año de 1866 lo siguiente. La instruida joven poetisa doña María Herrera, quien cediendo a las instancias de multitud de madres de familia, va a abrir otro establecimiento educativo al que auguramos muy buena suerte, teniendo presente la singular habilidad demostrada por la señorita Herrera para dirigir a las niñas, de que se tuvieron una prueba notoria cuando concurrieron al examen que presentaron sus discípulos de Coatepec el fin del año pasado. Como bien menciona la anterior nota, la señorita Herrera también se dedicaba a la poesía. Sin embargo, de acuerdo al escritor Juan de Dios Pesa, María nunca dejó que se publicaran sus textos poéticos, debido pues a su modestia. Sin embargo, publica aquí mismo en Coatepec un opúsculo titulado La Mujer, el cual, de acuerdo a una nota periodística, las 25 páginas de que consta revelan el tesoro de un buen juicio, sana filosofía y pura moral de su autora. Hasta el momento, este ensayo no ha sido localizado. Y por el momento se cuentan solamente con 2 composiciones poéticas de María, ambas dedicadas a su población de origen, Chihuahua. Durante su residencia en la Ciudad de México, inaugura escuelas para mujeres como el Colegio de la Calle Valvanera en 1871 y el Colegio de la Calle de Flamencos en 1874. Es precursora de la educación profesional para mujeres, instruyendo en sus instituciones las clases de matemáticas, de oraduría, física, química y de daguerrotipo. Fue miembro de varias asociaciones científicas y literarias, como el Liceo Hidalgo, la Sociedad del Porvenir y la Minerva. Fallece en el año de 1875, víctima de una apoplejía serosa a los 30 años de edad. Otra poeta, quien quizá fue la jalapeña que logró posicionarse en un lugar más privilegiado e importante dentro de las letras mexicanas, fue doña Josefina Pérez Silva. Comienza a publicar de igual manera a muy temprana edad y fue reconocida localmente poco a poco por sus contemporáneos como una mujer sumamente talentosa e inteligente. Es en la Ciudad de México donde también se integra al Liceo Hidalgo y contrae matrimonio con el periodista Vicente García Torres. Además, fungió como profesora de español, matemáticas, geografía e historia en escuelas de la ciudad. Su obra poética fue halagada por las asociaciones literarias y por quienes en su momento eran los máximos referentes de las letras mexicanas, como Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio Ramírez, Gutiérrez Nájera, por mencionar algunos. Su estilo poético domina la técnica del verso castellano, décimas y sonetos. En su obra es fácil identificar sus referentes históricos y literarios. Era una mujer sumamente inteligente. Tiene poemas en formas combinadas, cartas en verso, es decir, experimentaba en sus formas y contenidos de una manera que solo ella podía, incluso propuestas modernistas muy tempranas. En 1892 publica 2 tomos, uno de rimas y otro de poesía. Fallece a causa de pulmonía en 1894 a los 43 años de edad. Los periódicos de la época lamentaron devastados la muerte de la que consideraban como una joya de la literatura mexicana. Estas 4 escritoras tienen algo en común. Las 4 pertenecieron a la asociación literaria La Bohemia Jalapeña, junto a los escritores Ricardo Domínguez, Pedro Guerra, Daniel Díaz Casas y Vicente R. Casas. En 1871, este grupo de jóvenes, que para ese momento tenían entre 21 y 31 años de edad, publicaron en su propio periódico sus propias composiciones, el cual tuvo una duración de 3 meses. Algunos de ellos siguieron juntos en la también Sociedad Jalapeña, el Edén de las Musas, la cual organizaba tertulias, conciertos, bailes y teatros.
Otra poeta jalapeña fue doña Dolores Roa Bárcena, quien logró publicar sus reflexiones, poemas y algunas crónicas locales, a la vez de la escritura de un libro a manera de epistolario que dedicó a su hija, la también escritora María Enriqueta Camarillo, titulado A mi pequeña y adorada hijita María Enriqueta, donde pues ofrece consejos a su hija para los diferentes momentos de su vida. A la par escribe algunos poemas, transcribe a otros escritores, añade textos, descripciones de Jalapa, entre otros relatos. Me gustaría mencionar también a otra escritora y profesora llamada Julia Montero. Sabemos que fue originaria del estado de Veracruz, pero se desconoce de qué localidad. Ella no fue poeta, hasta donde yo sé, sino que escribía manifiestos en pro de la liberación femenina y sus derechos humanos, así como estudios, disertaciones pedagógicas y artículos literarios. De acuerdo a Lorena Wright, murió muy joven y era reconocida por sus aspiraciones progresistas y tendencias a la ilustración y al trabajo. Se mantuvo activa entre 1884 y 1886. Así como ellas, otro número de escritoras lograron publicar sus poemas en periódicos locales de la región, las cuales merecen urgentemente ser reconocidas como los pilares de la literatura veracruzana escrita por mujeres, conocerlas y tomarlas como referentes. Doña Dolores Roa Bárcena, señorita María del Carmen Cortés y Santa Ana, señorita Clotilde Zárate Ferrar, señorita María Herrera Rodríguez, doña Josefina Pérez Silva, doña Francisca Rubira, doña Soledad Manero, Altagracia Morales, doña Guadalupe Jiménez Hunda, Isa Merino Perdido, doña Manuela L. Berna, Lucila Rodríguez, María Ana Martínez, María P. Salazar, Julia Montero, doña Isabel Pesado, señorita Josefa Murillo, doña María Bettiger, Ofelia Broisin, Soledad Contreras, María Carmen Dehesa, Francisca García Valle, María de la Luz Lafarja, Magdalena Mabarac, Sara Quiñones, Sara María Rocha, Enriqueta Seara, María Enriqueta Camarillo, entre muchas otras escritoras de entre el siglo XVII y siglo XX que han sido sepultadas por el olvido. Sirva decir sus nombres para colocarlas de nuevo en nuestro imaginario colectivo. Coatepec, a 19 de enero del 2022, año de María Enriqueta Camarillo y Roa.